En el vídeo de hoy te traigo la última parte del RBAC en Kubernetes o Role Based Access Control. Bien, esta es una de las partes más importantes si vas a enfrentar dentro de poco o en un futuro el examen de certificación de la Linux Foundation que se llama CECA o Certified Kubernetes Administrator. ¿Ok? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una recapitulación de todos los comandos que vimos en los tres primeros vídeos y que yo te voy a estar dejando en la descripción del repo, bien, donde te voy a dejar en la descripción del vídeo la URL al repo que va a tener estos tres archivos, básicamente un MD, bien, en el que te voy a dejar un poquito de teoría, el comando, bien, el comando no lo copias con el dólar, obviamente, bien, simplemente pongo dólar para que distingas lo que es teoría de lo que es una acción en la terminal. Y básicamente tenemos aquí un SH que va a ser para eliminar un usuario y otro que va a ser para crear el usuario y el contexto con todas sus credenciales. Ok, bueno, básicamente vamos a ver antes de nada qué estamos haciendo aquí. Bueno, simplemente declaramos unas variables. Yo en este caso, en este ejemplo, voy a crear con este script SH un usuario que es Roberto. Va a tener un Certificate Signing Request, un CSR, de una validez de 10 días para el clúster de Minikube, porque tú puedes tener varios clústeres. De hecho, yo en mi... bueno, vamos a darle un alias para que sepas qué es esto de K. A partir de ahora, K es igual a kubectl. Y yo puedo decirle config get context. Básicamente tengo dos contextos, ¿bien? En mi archivo de configuración. Mi archivo de configuración se encuentra, y el tuyo, en el... Si tú haces, por ejemplo, code, virgulillas el directorio del usuario y te vas al directorio cube, dentro del directorio usuario, en directorio.cube, y luego le vas a config y abres, vas a ver todos los contextos, vas a ver una sección clusters, context y users. Bien, yo en este caso no lo voy a abrir, ok, y aquí básicamente te vas a encontrar que yo me encontraría que tengo dos contextos, un AKS, un Azure Kubernetes Service, bien, y luego tengo un contexto local que es el de Minikube, que es el que voy a utilizar para estar creando este usuario Roberto. Ok, una vez aclarado esto, tenemos el clúster que va a estar ligado a ese contexto. No es aquí no estás viendo los clústeres, sino estás viendo los contextos. Y los contextos van a hacer referencia al clúster para que yo pueda estar ejecutando desde la misma máquina, desde mi ordenador, mi laptop, un comando. Si cambio a este con kconfig use context y el nombre del contexto, bien, estaría cambiando de, básicamente ahora tendría, ves aquí la estrella, el highlight en este contexto. Pero como te digo, era solamente para enseñarte a moverte entre los contextos en Kubernetes. Vamos a quedarnos con el contexto de Minikube. Ok, seguimos porque veo que me enrollo. El namespace donde Roberto va a poder crear elementos va a ser embed. Embed false significa que cuando tú estés creando ese nuevo contexto, los certificados en ese archivo config que vas a poder ver aquí, si tú le pones a false, básicamente lo que te va a estar mostrando es la ruta hasta este certificado. Pero si esta variable, tú la configuras a true, dentro de este archivo te va a estar poniendo el valor del certificado en base 64, que puedes hacerlo perfectamente, pero si tienes varios contextos dentro de tu archivo, dentro de tu kubeconfig, se te va a hacer bastante lioso. Entonces es mejor poner que embeba el valor de certificado a false, y así de esta manera tan solo te pone la ruta a donde va ese certificado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear una carpeta para este usuario. Vamos a entrar dentro de la carpeta Roberto, en este caso. Vamos a generar una key privada. Con esta key privada vamos a generar un CSR en nuestro local. Este CSR, el valor codificado a base 64 de ese CSR, lo vamos a estar guardando dentro de esta variable CSR bs64 encode. Bien, vamos a comprobar
si realmente lo estamos, dentro de esta variable estamos guardando en base 64 el contenido del CSR. Si es así, lo que vamos a hacer es bueno, si es así, no, de hecho yo aquí podría poner if y fear y ver si pero bueno, no lo tengo todavía tan depurado el script. Lo he terminado estos días y está así de momento. Básicamente ahora lo que vas a poder hacer es crear un objeto de Kubernetes que es Certificate Signing Request, bien, con este nombre de usuario, con el contenido en base 64 del CSR, ahora lo vamos a ver, y con la variable CSR Spire, que va a ser, en mi caso, 10 días en segundos. Ok, luego vamos a estar obteniendo los CSRs para ver que se ha creado. Vamos dentro del clúster a probar ese CSR. De nuevo lo vamos a obtener. Aquí cuando ejecutemos este comando va a estar en pending y en este va a estar approved, porque entre medias vamos a haber aprobado ese certificado. Con ese, de una vez habiendo aprobado ese certificado, bien, con el CSR que hemos creado, ok, en base 64 ese contenido lo vamos a estar guardando dentro de un CRT y ya habremos creado nuestro certificado. Bueno, en base 64 no, base 64 menos D significa decode, o sea, que el contenido del CSR, acuérdate que está en base 64, pero yo necesito ese contenido decodificado, entonces por eso le ponemos menos D. Poner menos D o poner menos decode sería exactamente lo mismo, bien, pero vamos a escribir poco, porque somos así, y vamos a ponerlo menos D. Este es el que hemos dicho que una vez se crea el usuario, bien, tenemos la posibilidad de decirle el usuario, el certificado, y si queremos almacenar el valor en base 64 o queremos tan solo mostrar la ruta al certificado. Luego vamos a estar obteniendo los usuarios y vamos a estar configurando un contexto para ese usuario. En ese contexto vamos a tener que estar nombrando el nombre del usuario, el cluster, que el mío se llama Minikube, y el namespace, que yo he creado un namespace, todavía no lo he creado, pero estoy diciendo que va a ser para dev. ¿Ok? Y básicamente aquí vamos a estar luego obteniendo los contextos y vamos a estar configurando el nuevo contexto para situarnos en él. Ok, entonces vamos a probarlo. Vamos a ver qué pasa si yo ahora le digo, ok, pero ¿qué ocurre? No vayamos tan rápido. Primero, necesitamos ver si dentro del clúster tenemos un name. Para que esto funcione un namespace que sea dev. Entonces vamos a identificar get ns. Aquí yo tengo dev, ok, que va a ser el entorno de dev. Las aplicaciones de dev correrán ahí. Pero si no, tú puedes hacer create ns dev o puedes hacer otro que sea pro. Y si tú le dices get ns, vas a tener uno nuevo que sea pro. Pero ahora mi script sí puede correr. Y tú, si no tienes permisos de ejecución, si no ves todas estas letras que significan esto, no es un directorio, porque si no sería una D, sino que esto es un archivo. Y el primer usuario tiene read, write and execute, el segundo read, write and execute, y el tercer usuario read no tiene write, pero tiene execute. Entonces para dar los permisos de ejecución a estos archivos, solamente va a ser sudo chmod más x y users context delete, y para el users context create. Desde este momento puedes ejecutar estos dos archivos. Por lo tanto, si yo hago un users context create sh, fíjate todo lo que ha ocurrido de golpe. Bueno, básicamente estamos pintando el valor de certificado. Si te fijas aquí, le decíamos echo el valor del CSR en base 64 al revés, decodificado, o sea, realmente el valor real del CSR, ok, lo tendríamos aquí. Bueno, aquí lo que se está creando es el Certificate Signing Request, bien, en este paso obtenemos el CSR una vez, aquí se crea Certificate Signing Request, bien. Y si te fijas, me lo da en pending este Certificate Signing Request de Roberto. Pero una vez que yo lo apruebo, bien, el de Roberto ya no estaría más en pending, sino que estaría aprobado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es cambiamos al usuario de Roberto en la siguiente acción. Aquí lo aprobamos, de nuevo lo obtenemos y creamos el CRT.
Si te fijas, si nos vamos al usuario Roberto, ya se ha creado nuestra key, nuestro CSR y nuestro CRT. Déjame cerrar todas estas advertencias. Ok, fenomenal. Y luego, de todo, se crea el contexto de Roberto con ese usuario. Y ahora, si yo por ejemplo le digo config get contest, tengo el de Roberto. Bien, pero no quiero cambiar todavía el de Roberto porque todavía tengo que crear un cluster role y un cluster role binding. Bien, entonces vámonos aquí a RBAC. Si no sabes dónde es, directamente tú pones RBAC y en la documentación de kubernetes.io y te lleva aquí. Entonces aquí hacemos kind, dos puntos para ir a lo que nos interesa, cluster role. Bien, y aquí tenemos un cluster role que se llama secret reader. Ok, perfecto. Entonces aquí dentro de Roberto lo que vamos a hacer es decirle Roberto cluster role.iml. Ok, pero bueno, en realidad un cluster role no pertenece a un solo usuario, puede pertenecer a muchos usuarios, por lo tanto no está bien planteado esto, sino directamente lo que podríamos hacerle es ponerle roles o poner rback, bueno, rback se llama el título, role resource, porque al final no dejan de ser objetos de Kubernetes. Entonces vamos a llevar esto aquí a role resource, lo movemos y luego vamos a configurar esto primero. Y aquí en API Groups habíamos visto que nosotros tenemos que coger el API Group del objeto que queremos y eso se lo vamos a dejar tal cual. Bien, vamos a eliminar esto de aquí y vamos a crear otras reglas que no sean para un secreto, sino que sea para, por ejemplo, un deployment. ¿Y cuál es la manera de escribir correctamente aquí la palabra deployments? No te fíes, sino que directamente ve kubectl API resource, bien, y te vas aquí y listas todos los recursos. Y si te fijas, nosotros cogemos el de deployments y lo pegamos. ¿Qué API Group tiene el de los deployments? Bueno, el API Group básicamente lo puedes estar viendo aquí en el apartado API Version. Déjame ver, que ya he perdido los deployments aquí. Y el API Group sería, el API Version se compone del API Group slash y la versión. Entonces el API Group aquí sería apps. Y esto es bastante importante que lo configures porque si no, no va a funcionar. Entonces básicamente yo creo que los secretos tan solo los lea, pero los deployment pueda hacer más cosillas con ellos, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí create y si te fijas aquí tenemos más verbos. Bien, de todos los verbos que podemos hacer con un recurso en Kubernetes o que Roberto va a poder hacer en un recurso Kubernetes. Entonces, espérate porque lo he copiado todo, sería así. Ok, de esta manera mejor. Entonces ahora yo aquí no le voy a llamar secret reader, sino que le voy a llamar deployments management, por ejemplo. Bien, y tan solo Roberto va a poder sobre el namespace dep hacer cualquiera de estas acciones contra un deployment, pero solo cualquiera de estas contra un secreto. ¿Ok? Y cuando nosotros creamos un usuario en un clúster de Kubernetes con RBAC, por defecto absolutamente todas las acciones están denegadas y nosotros poco a poco tenemos que ir dando los permisos. No es que haya una fórmula para poder darle todos los permisos para deployments y es por eso que esto se hace un poquito tedioso esta parte. Por lo tanto, todo lo que podamos automatizar, como crear con un script usuarios, sus credenciales y demás, es necesario. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estar creando este cluster role. Bien, pero este cluster role no va a pertenecer a Roberto, es un cluster role nada más. Bien, luego con otra figura que es el cluster role binding vamos a asociar este cluster role al usuario Roberto. Pero vámonos aquí y déjame ver porque estoy con el contexto de Minikube, que es el que tiene todos los poderes para poder estar creando un nuevo, porque vamos a hacer una prueba. Si nosotros nos vamos config y use contest
Roberto contest y nos vamos aquí y yo le digo dentro de roles resource intento hacer kubectl apply -f Roberto cluster role IML. Fíjate qué ocurre, dice, tenemos varios errores, dice prohibido, ¿ok? Y básicamente aquí abajo dice Roberto, cluster role from server, cluster role YAML, ¿vale? Está prohibido, el usuario Roberto no puede generar este tipo de cluster roles. Bien, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un salto al cluster o al contexto de Minikube. Entonces, este sí que lo va a poder tirar. Si nosotros hacemos de nuevo apply, hemos creado ahora un cluster role. De hecho, podemos listarlos. Podemos decir kubectl get cluster role y salen un porrón, ¿verdad? Pero hay una manera más fácil, que si tú sabes que se llama deployments, tengo varios, de hecho, a ver si me voy a liar, es en plural. De ejemplo anteriores tenía un deployment management que es en singular, pero no es el de plural. Entonces lo que yo puedo hacer es este mismo, y para hacer un grep -i de deploy management, y tan solo voy a obtener el que necesito. De hecho, también lo que puedo hacer básicamente es estar describiendo este cluster role, describe cluster role, y veo que todos los usuarios que estén ligados a este cluster role sobre deployment van a poder hacer estas acciones y sobre los secretos van a tan solo poder hacer estas. Pero yo necesito, como hemos dicho antes, un cluster role binding que ligue a mi usuario al cluster role. Entonces vamos a ello, vamos a decirle kind cluster role binding, por ejemplo, y vamos a copiar esto y nos lo vamos a llevar aquí. Y vamos a decirle también Roberto, aunque no sería un nombre muy apropiado, cluster role binding.iml. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que cambiar varias cosas. Bien, fíjate que el metadata no me convence mucho. El metadata me gustaría que estuviese igual, el name igual a este. Entonces vamos a cambiarlo. Bien, y nosotros podemos asociar este cluster role mediante el cluster role binding a un grupo o a un usuario, pero en este caso va a ser a un usuario. ¿Y cómo se llama ese usuario? Pues aquí, en este campo, tienes que poner básicamente config get users este valor y no otro, ¿ok? Lo que hayas puesto aquí. Entonces, vamos a ello. Ponemos Roberto. Aquí queremos estar asociando este cluster role binding a este usuario mediante este cluster role binding, pues a un cluster role. Y luego, ¿cómo se llama este cluster role? Lo hemos dicho que se va a llamar deployments en plural management. ¿Ok? Entonces, el name sería este. Ok, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar este cluster role binding -la y yo le digo k apply -f el cluster role binding. Bien, si de hecho hacemos nosotros k get cluster role binding grep -i management, porque no me acuerdo del nombre completo, esto vamos a ponerle deployments. Bien, ahí tenemos deployment management, ok, y de hecho lo podemos describir. ¿Por qué es importante buscar con grep -i? Porque es posible que tengas un montón de cluster role bindings, y de hecho los vas a tener. Es posible que tengas un montón de deployment, es posible que tengas un montón de recursos en Kubernetes que se llamen igual o parecidos, por lo tanto grep -i es una herramienta muy importante que puedes concatenar mediante la pipa a este comando. Entonces, úsala. Entonces ahora lo que podemos decirle es k describe cluster role binding, y aquí lo que vamos a ver es que este usuario, bien, Roberto, en el namespace dev, porque es al que lo hemos asociado nosotros, va a poder estar enlazado a este cluster role que se llama deployment management. Entonces ahora, si yo doy de salto a Roberto, cat config get contest get, que he escrito mal,
config get contest y usamos el Roberto contest. De hecho nos vamos aquí y decimos use contest Roberto contest. Hemos cambiado y vamos a ver qué podía hacer. Vamos a probar este cluster role, ese cluster role binding, que sobre los secretos tan solo podía listarlos. Bien, entonces he cambiado demasiado rápido, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer la prueba de a ver si puede crearlos también. K -n dep, porque es en el namespace dep, create secret de tipo generic, que se llame my secret, por ejemplo. Y fíjate lo que me dice, forbidden. Realmente el usuario Roberto no puede crear este tipo de recursos, secrets, del API group tal en el namespace dep. Pero vamos a ver si puede listarlos. Para ello vámonos a un contexto que tenga el poder para poder estar generando un secreto. Entonces vamos a crearlo aquí de nuevo, create secret, generate my secret, el role file y -ndep, secret, generic. El nombre no puede ser en camel case. Vaya fail. Anda que no acordarme de esto. Y ahora sí lo que podemos hacer es irnos al contexto de Roberto y vamos a ver k-n-dep get secrets y ya no lo tenemos no te lo tenemos forbidden. ¿Por qué? Porque sí podemos listarlos. Vamos a ver si podemos describirlos con estos permisos que hemos dado. -ndep describe secret. Bien, y podemos describirlo también. Bien, no tiene ningún valor porque no hemos dado el literal en el comando. Ok, pero vamos a ver si lo puede crear. Vamos a decirle k-ndep create secret generic Roberto secret y crearlos. Amigo, forbidden. Bien, está bien. Vamos a ver qué hay con los deployment. Vamos a decirle, queremos crear un deployment llamado Nginx con la imagen de Nginx en el puerto, que todos los pods y que tenga, vamos a decirle que tenga 3 réplicas. Por lo tanto, este deployment se van a crear 3 pods de un solo deployment, porque yo le estoy diciendo que este deployment va a tener 3 réplicas que van a ser 3 aplicaciones de Nginx exactamente iguales. Ok, file Nginx already exists, entonces k-ndep delete deployment Nginx. Sé que lo puedo borrar porque no, y para borrarlo y que no tarde nada vamos a decirle que un periodo 0 y -force, vamos a forzarlo a true. Ok, y entonces ahora vamos a ver si yo puedo crear esto y lo crea, perfecto. Pero vamos a ver si yo puedo exponer date cuenta que al exponer un deployment se crea un servicio. Entonces vamos a ver si puedo exponerlo. Expose deploy Nginx. Bien, y ok, bien, está funcionando. No puedo, pero vamos a tirar esto de nuevo. Vamos a decirle que también lo que queremos hacer es estar sobre los servicios, services. Vamos a decirle aquí de nuevo K API resources y los servicios no tienen, si te fijas, no hay un valor /v1. Por lo tanto, si no tiene un API group, sino que tan solo tiene una versión, lo que nosotros podemos hacer es básicamente meterlo en un grupo que solo tenga un API group. Aquí podríamos meter services, pero como hemos creado ya otra, entonces vamos a decir no tiene API group y vas a poder estar haciendo todo esto. Entonces ahora yo básicamente lo único que tengo que hacer es volver a aplicar de nuevo este recurso. Si yo hago kubectl apply -f el cluster role YAML, bien, y claro, no lo puedo hacer con el contexto de Roberto, él no tiene permisos para hacer esto. Config use contest minikube, y ahora sí lo aplico. De hecho, yo cambio de nuevo el contexto de Roberto, bien, y le digo contest, y le digo acá get -n en el namespace dep get deploy, y voy a intentar ahora sí k -n dep expose
deploy nginx, error from server not found. Pero mira, ahora por ejemplo no me dice que no pueda crearlos, sino que me dice que no lo encuentra, y ahora sí, expose. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un servicio get service, bien, de Nginx, que está exponiendo el deploy de Nginx. Y pues vamos a probarlo, vamos a decirle k -n dev describe service Nginx. No tenía todavía copiado eso. Nginx, vemos que tenemos un endpoint, no tenemos ningún tipo de endpoint, y eso es raro porque ya debería de estar. Bueno, la cosa es que hemos podido crearlo. Bien, ok, entonces bien, con esto es todo. Te voy a dejar en la descripción del vídeo, yo creo que también te voy a estar dejando unos ejemplos de cluster roll y cluster roll binding. Bien, y básicamente el que vale oro, que es este script y este script aquí. Básicamente, si ahora nosotros queremos estar eliminando un usuario y un contexto, podríamos venir aquí y decirle users quiero que ejecutes a este mismo directorio, users delete sh. Ok, entonces yo ahora hago config get users, no tengo más el de Roberto, y si le digo que me liste los contextos, no tengo más el contexto de Roberto. Y básicamente este script, a lo mejor lo que le faltaría es que pueda borrar la carpeta del usuario, pero bueno, en realidad no lo voy a hacer, lo voy a dejar así, y prefiero borrar porque ejecutar sudo rm-rf en un .sh, en un shell, no me da muy buena espina. Es uno de los comandos que yo prefiero hacerlo en la terminal, pero si tú lo quieres añadir, podrías hacer perfectamente sudo rm-rf, y el contexto, o sea, la carpeta del usuario se encontraría dentro de este mismo, y podrías decirle user name. Bien, y esto eliminaría la carpeta con tu usuario que has creado. Ok, bueno, con esto ha sido todo. Yo creo que hemos tocado bastante de RBAC. No sé si llegan a 2 o 3 horas la lista de los vídeos, pero hemos tocado en bastante profundidad. Lo único que seguramente que me quedaría pendiente serían los grupos en vez de los usuarios, para poder estar haciendo cluster roll y cluster roll binding a los grupos. Pero básicamente con esta lista de vídeos, vas más que preparado al examen de certificación de la Fundación de Linux, del CECA. Ok, espero que te sirva bastante, si es así. Y si no, también dale a la campanita, suscríbete y dale like, para que no te pierdas contenido tan increíble como este. Ok, nos vemos en la siguiente, que estés bien.